Yo soy Valu. Yo soy Marbella. Yo soy Scarlett. Y somos Afrochingonas. Compartimos nuestra experiencia negra, 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 negra. Desde la Ciudad de México. Solas somos semilla, juntas campo florido. Bienvenidos al primer episodio de Afrochingonas de este año 2023. Feliz año a todos, a todas. Enero 32, feliz año. Feliz año. Feliz año, ya casi es medio año, pero feliz año de todas formas. Ya se acabó el año, pero feliz año. Pero feliz año. Es el primer episodio de Afrochingonas y yo realmente estoy muy emocionada de estar aquí con mis compañeras, con un invitado especial. Nosotras andamos en el mitote de las redes sociales, entonces pues les recordamos seguirnos en nuestros perfiles de Instagram, TikTok, Twitter, porque pues ahí andamos, ¿no? Haciendo que los trends de baile, que no sé qué. Y también les recordamos que tenemos perfil de Patreon y es muy importante para nosotras que nos apoyen porque así podemos seguir creando y pues sosteniendo este bello proyecto que es Afrochingonas. Y bueno, sin más preámbulo, yo soy Marbella, les saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo están, chicas? Hola, también emocionada porque ya empezamos con pie derecho este año y con nuevo episodio, nuevos temas, frescos, frescas. Pues nada, aquí andamos con todo. ¿Cómo estás, Valu? Yo estoy bien, estoy emocionada, estoy contenta, estoy un poquito agripada aquí, como que de pronto me van a oír hablar así. Pero bien, también estoy feliz de estar aquí con semejante invitado. Súper, pues la verdad es que sí, semejante invitado. Estamos muy contentas porque el día de hoy vamos a hablar de un tema que para Afrochingonas es un tema importante, ¿no? Nosotras hemos hablado y ya tenemos un episodio sobre masculinidades racializadas y el día de hoy el tema que nos convoca y nos trae aquí es también nuevamente pues las masculinidades negras, las masculinidades racializadas, etcétera. Y para eso tenemos invitado de lujo. Está con nosotras. Éale. Redobles. Está con nosotras Camilo Angola, que además de muchas otras cosas que ya nos contará, es hermano de nuestra querida Valeria. Entonces, son igualitos. ¿En serio? Nos dijeron que éramos mellizos en el aeropuerto. ¿En serio? Sí se parecen. Yo no me acuerdo. Y las dos sí se parecen, en coro. Deberían empezar a vestirse igual. No, gracias. Ay, sí. Podría ser. Sí. ¿Cómo estás, Camilo? Ay, gracias. No puedo hablar. Bien, estoy bien. Gracias por la invitación. Este es un espacio muy especial para mí también. Soy el oyente número uno de este podcast. Estoy cumpliendo el sueño de muchos fans de ustedes. De estar aquí en la... ¿Cómo se llama esto? En la mesa. En la mesa de discusión y no, estoy más que agradecido y muy feliz de estar con ustedes tres y con todo su equipo que las asiste y coproduce este proyecto tan lindo que han puesto en marcha. Muchas gracias, Camilo. Para nosotras también es muy bello tenerte aquí. Y bueno, a través de Valu hemos sabido que estás interesado y trabajas, estudias, investigas, pero sobre todo encarnas la experiencia de ser un hombre negro. Y me gustaría saber cómo es que empezaste a acercarte a estos temas. Quizás es una pregunta un poco obvia porque eres un hombre negro, ¿no? Pero más allá como de la vivencia, ¿qué te llevó a pensar en esto, ¿no? A no solo vivirlo, sino a un poco empezar a desarrollar ideas a través de tu experiencia. Uh-huh. Bueno, sí, bien hallada, sí, soy un hombre. Pues sí, llevo esa identidad, la estoy conociendo también, de todas maneras, la transito, la llevo para acá y para allá. Y sí, también la identidad de negro, de una persona negra. Uh-huh. Pero dentro de lo que de pronto les voy a compartir hoy, vamos también a poner eso un poco en duda. Les voy a confundir. Intrigando aquí, generando intriga y chisme.
Vamos a de pronto a analizar un poco qué significa para mí, digamos, ¿no? Y de lo que yo vengo trabajando, qué pasa con la identidad. Bueno, ¿cómo empecé a interesarme por ese tema de masculinidad, de masculinidades, ¿no? Me parece que es súper importante enfatizar mucho en el sustantivo en plural, masculinidades, porque pues, son plurales, son varias y plurales, ¿no? O sea, hay varias y dentro de cada categoría hay pluralidad, ¿no? Claro. Bueno, una salvedad al principio. Yo creo que mi comienzo fue de pronto con Valeria también. Empecé a entender que había algo importante que hacer como varón, en tanto que existía un cuestionamiento hacia los hombres, ¿no? Un señalamiento tal vez, una culpabilización. Había muchas cosas que empezaron me empezaron a pues, parecer importantes. Digo yo, una de las maneras en las que puedo ubicar temporalmente eso fue con Valeria, hace unos, qué sé yo, 10, 12 años tal vez. Y Valeria empezó a traer esos cuestionamientos a la familia, la maternidad, ya qué sé yo, la autodeterminación sobre el cuerpo y la sexualidad, y la diferencia en que ella y yo somos hermanos, somos posiblemente mellizos, no se sabe, o gemelos, no sé. Digan la verdad. Pero a mí me trataban de una manera, Valeria de otra. Eso, digamos que muchas familias ya lo deben tener claro. también. Y mi mamá siempre dice, no, Bueno. eso no es cierto. Así son las mamás también. Siempre dicen eso. Siempre que yo también le reclamo a mi mamá que hay una diferencia entre mí y mi tío, o sea, que nos criamos como hermanos, siempre es como, no, ¿cómo crees? Estás loca, está en tu cabeza. Pero es cierto. No, mi mamá sí, él lo acepta. Mi mamá sí dice Ay, que qué sí bueno. hay una diferencia. Y lo dice claramente, porque él es hombre y tú eres mujer. Claro. O sea, ella sí lo acepta. No sé si sea bueno o malo, pero ella sí acepta esa diferencia. Bueno, por ejemplo, esa es una de las cosas que me llamaron a mí como a posicionarme. Creo que Valeria y yo compartimos eso mucho, de que nos gusta posicionarnos. Es como de familia, ¿no? Lo peleones es de familia. Y sí. Está bien, vamos a dejarlo resumido. Eso, en primera medida fue eso, como que empecé a interesar también por el feminismo, por los feminismos, y de alguna manera, ¿dónde cabía un hombre dentro de los feminismos? Una pregunta que me acompañó durante mucho tiempo. ¿Qué hago yo, digamos, no? ¿Puedo denominarme feminista? Pasé por ahí. Por estas, entender mi posición dentro como hombre, dentro de un paradigma, pues, predominantemente feminista, ¿no? Que también le hacía señalamientos a los hombres, que claro, reflexionaba el género, la feminidad, pero también le ponía preguntas importantes a la masculinidad, ¿no? Ese fue un primer momento. Un segundo momento fue una relación que yo tuve también con una mujer negra, feminista, que fue una relación, yo la siento como una relación bastante convulsa, una relación, digamos, como difícil. Pues digo, no es algo lo que yo acostumbré a hacer, pero como ustedes también han compartido experiencias de sus relaciones aquí, Sí. pues voy a ser un poco más generoso en ese sentido. Dale, nos encanta eso. El chisme, ¿cierto? Aquí les encanta es la cizaña y el chisme, la novela. Bueno, les voy a contar. Mentira. Sí, cuenta. No, precisamente no, por ser eso tan delicado, Claro. prefiero obviamente mencionar lo menos posible. Pero esa fue una relación, como digo, convulsa, difícil, digamos que fue por una mujer que tenía un convencimiento, digamos, rotundo, 100% del feminismo y de estos paradigmas. Y eso ya fue más reciente, ya es más acá en el tiempo. Y entonces eso después de esa relación, yo siento que hubo también como no sufrí como tal el proceso de scratch, o yo no sé, no pasó por ahí. Pero sí fue un scratch. Sí fue un cierto tipo de scratch, porque se empezó a hablar de mí sobre cosas que yo nunca hice, con las que yo no tenía realmente nada que ver. Y se empezó infundadamente a decir que yo era un Tal HP, por cual. un wxw.com, bueno, eso. Que yo era muchas cosas o sea, de verdad, cosas sin fundamento, como decir simplemente que yo era un... Sí. ¿no? Y... ahora que tengo la oportunidad voy a limpiar mi imagen, ¿no? Ahora que tengo los micrófonos. Voy a decir la verdad.
No, pues obviamente eso fue muy desafortunado. Yo, afortunadamente, Valeria tuvo la lucidez de en su momento decirme, no, tienes que decir que eso es una calumnia, que te están calumniando y tal. Claro. Y yo lo tomé tan a la ligera, eso fue un error, porque yo debía haber intercedido en el momento. Y decidí, digamos, creo yo ahora erróneamente, dejar que se dijera y dejar que se hablara, cuando en realidad se estaba diciendo cosas que no eran. Entonces eso me puso a mí en una posición de decir como, yo ya no camino tampoco con esto, con estos paradigmas sobre qué significa la masculinidad, ser un hombre negro. Ya también yo salí muy lastimado también de todo ese proceso, digamos, con mi reputación en duda en muchas cosas. Y yo dije como, no me parece, no me cuadra, no es congruente esta supuesta ideología de liberación y de congraciación hasta cierto punto, de suturación de la sociedad, de hombres y de mujeres en este caso, y de más géneros también. No me parece congruente con el trato con que después de que se acaba la relación, por ejemplo, hay acusaciones, tergiversaciones. Entonces yo dije, claro. mi posición, mi posición como hombre, dentro de, obviamente porque los reclamos y las acusaciones tenían que ver, estaban totalmente relacionadas con el hecho de yo ser un hombre. Es que como es un hombre, esto estilo de más. Como es un hombre, pues es violento. Y esa relación uno a uno siempre se me hizo muy básica y muy, pues, simple sí, claro. y falsa en últimas. Y ahí empecé a mirar cuáles son las alternativas, digamos, saliendo de esta domo, de este espectro feminista, tal vez. ¿Qué más podía existir, no? Claro. Para mí como hombre, ¿no? ¿Qué existe dentro? O sea, ¿qué puedo yo aprender? ¿Dónde puedo yo? ¿Con quién me puedo relacionar? ¿De qué comunidad me puedo yo, digamos, hacer parte para trabajar y para entender, por ejemplo, lo que había pasado en esa relación, para invertir prácticamente en mi felicidad, ¿no? Claro. En una mejor forma de vida, para yo estar también tranquilo con lo que había pasado, por ejemplo, y en general con todas las cosas que me pudieran estar afectando como una figura masculina. Totalmente. Y fíjate que tocas un punto muy importante, que es que esas divisiones no te servían de nada en tu experiencia, ¿no? O sea, estas divisiones de mujeres solo con mujeres y tratando temas solo de mujeres y hombres solo con hombres, ¿no? O sea, con esta súper separación, ¿no? Este separatismo total que de pronto estos activismos, ¿no? Feministas te marcan, ¿no? De solamente mujeres con mujeres, ¿no? O experiencias, similares. Ajá, exactamente. Y eso creo que no construye nada. O sea, al final es solamente como cerrarse y no poder entender las cosas en su complejitud, ni poderlas comprender desde diferentes puntos de vista. Y también una cosa que ayer hablábamos con Camilo mientras viajábamos en el metro, y es algo que creo que también entre nosotras hemos platicado, es que, digamos, la crítica que mujeres como nosotras solemos hacer al feminismo, pues es relativamente escuchada. Nosotras nos invitan, ¿no? Cada 8M, cada 9M, cada 25 de noviembre, cada 30 de septiembre, ¿no? Todas las fechas especiales para el feminismo, ahí estamos nosotras participando, aportando pues nuestras visiones críticas sobre los feminismos. Pero, ¿qué pasa cuando se construye una crítica, se genera una crítica desde una corporalidad masculina, desde una subjetividad masculina? No se escucha, se niega completamente, se cierra, ¿no? Este paradigma feminista a escuchar una crítica de un hombre tan solo por ser un hombre, ¿no? Claro. Y ellas dirán, los hombres siempre han tenido la palabra, ¿no? Pero no es cierto, porque ante un escrache, ante una... esta exposición pública de este tipo de situaciones, ¿no? Cuando sale la palabra de un hombre a cuestionar lo que está pasando, lo que están haciendo, se niega rotundamente a escuchar lo que sucede, ¿no? O la opinión de este hombre. Sí, a mí me llama la atención esto que dice Camilo y me hizo recordar un texto de Afroféminas que... pues les dejaremos la información para que puedan consultarlo. Está escrito por Fernanda Olivar y ella menciona que fue invitada a un encuentro de masculinidades de América Latina, etcétera,
Y me parece algo muy importante lo que dice aquí, y lo traigo a colación por lo que dice Camilo. Voy a leer, es una línea nada más que me parece muy importante, y dice: la racionalidad hegemónica tóxica está en crisis porque le hemos mostrado que entendemos sus estrategias y demostrado las debilidades de esas estrategias, la esencialización. Y creo que eso es un punto importante, ¿no? Como esto que decía Camilo, ¿no? Como que las acciones o tal de él sean percibidas como malas porque es un hombre, ¿no? Eso es una esencialización, el igual que lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Pensar que una persona... Por ser mujer, sí, o por claro. va a cumplir un papel pulcro. Yo creo que para hablar de esto hay que entender eso, ¿no? Que esta es la esencialización es una estrategia que nos marca cómo relacionarnos con otras personas, desde dónde y a qué apelamos en esas relaciones, ¿no? Porque puede ser como una estrategia, pues, de doble filo, ¿no? O sea, como algo que nos lleve, y lo hemos visto nosotras, a separarnos, a segregarnos, a tal. Entonces, pues quería traer eso a colación porque me parece que es una cosa importante, sumando a lo que decían. Y Camilo, si me permites hacerte una pregunta y para que también sigas reaccionando pues a lo que hemos comentado aquí hasta el momento. Hablábamos también de que existen, ¿no?, como dos tipos de acercamiento que tú has identificado dentro de los movimientos de hombres, o de cómo los hombres reaccionan frente a los paradigmas feministas y a la organización de las mujeres. Y una de estas es la de aliados, que nosotras también hemos mencionado en este espacio, que nos parece una posición bastante problemática, cuestionable, pasiva, ¿no? Donde el aliado repite lo que le dijo la verdadera oprimida que tenía que decir. Y existe otra postura que es donde tú estás más afín, que es este movimiento de hombres organizados, hombres politizados. ¿Podrías contarnos un poco sobre esto? Sí, gracias. Sí, yo en mis estudios he logrado constatar que existen dos tipos de hombres. No, mentira. Pues sí, es que sonó un poquito así como tú, Sí, tú sabes de... Tú en tu tesis postdoctoral. Exacto, has descubierto... Háblanos acerca de qué tipos de masculinidad, Sí, las características. Mis últimos descubrimientos arqueológicos dictan que, digamos que sí, yo en grandes rasgos así puedo decir, pues que yo, por ejemplo, habité dos espacios, dos posibilidades, ¿no? Como les dije, ¿no?, en este primer momento muy simpatizante de los feminismos, pues uno dice... sobre todo hace unos años era deseable, ¿no? Era como la forma máxima de progresividad que un hombre podía habitar, ¿no? El aliado, ¿no? ¿Aliado de qué? ¿De quién? Eso seguirá siendo una pregunta, ¿no? Pero básicamente era como una manera de incluir a los hombres dentro del feminismo. Había muchísima resistencia en decir que un hombre podía ser feminista, ¿no? Eso, ¿no? Aquí en nuestro continente en Europa hay una cierta apertura a eso, a decir sí, hay hombres que... Vale la pena aclarar que Camilo vive en Europa desde hace 7 años, 8. 8 años. 8 años vive en Hamburgo, Alemania. Alemania, exacto. Entonces, digamos que yo puedo ver por allá, ¿no? Puedo también ver hacia Europa, puedo ver hacia acá. Bueno, y tal vez hacia otros lados, ¿no? Ahorita les voy a contar una experiencia en África, muy importante. Bueno, esa cuestión del aliado me parecía a mí, pues yo la habité, estuve por ahí intentando ser aliado por aquí, ser aliado por allá, y no sé, nunca me satisfizo realmente, pues como que siempre era una búsqueda muy racional y muy como un mandamiento, como un condicionamiento mental que yo sentía que tenía que cumplir un papel, ¿no? Tenía que cumplir un rol de ser un hombre con tales y cuales características que fueran, digamos, agradables para lo que hegemónicamente se entendía que era lo que tenía que hacer una persona consciente de su género, ¿no? Eso era básicamente lo que es un aliado, ¿no? Como que el discurso dominante, digamos que sigue siendo feminista hasta el sol de hoy, y entonces dentro de esa postura, como dice por ejemplo la doctora Watkins, ¿no?, que Valeria la ha traído a colación en varios capítulos, Valicia Watkins, de las Africana Women, una autora del mujerismo africano, dice básicamente el feminismo no solamente es sobre empoderamiento femenino y exaltación de las figuras femeninas, lo cual es muy importante,
en cualquier caso, eso nadie lo discute, pero también el feminismo define quién es el hombre, qué pasa con los hombres. Entonces, en esa medida, el aliado también tiene que caber dentro de esa definición del paradigma feminista del hombre. El más grande problema realmente es que el aliado está todo el tiempo pendiente de la mujer. ¿Y qué hago yo para no ser un hombre violento? ¿Y cómo no incomodo? ¿Cómo no tomo demasiado la palabra? ¿Cómo hablo menos? ¿Cómo no hago mansplaining, manterrupting, ghosting, gaslighting, ¿no? ¿Cómo no hago esas cosas? ¿Cómo ocupo menos espacio? Y es también súper violento para los hombres que están en esa posición de estar todo el tiempo dudando y nerviosos de si yo digo esto está mal, ¿no? Es terrible. Y ese es el grande problema. En vez de invertir en mí como hombre, supuestamente estoy consciente de mi género hombre, en vez de invertir y en lo problemático que puede ser hombre, ¿no? El ser hombre, quiero decir, en vez de invertir en eso, intentar entenderlo, mejorarlo, analizarlo, cambiar aquello, esto, o también conservar esto y aquello, ¿no? Alguna aptitud, alguna característica de lo masculino, en vez de yo tratar eso, entenderlo mejor, conocerlo, quererlo, por ejemplo, aceptarlo, estoy todo el tiempo en función de otra persona y de otra subjetividad y de otra realidad que no es la mía. Claro. Que yo no sé qué es ser mujer, no entiendo qué significa muchas cosas de lo femenino, ¿no? Mi identidad y mi cuerpo es masculino, en esa medida, eso fue lo primero, digamos que después en retrospectiva, eso es lo que más me contenta de haber, digamos, cambiado de posicionamiento, porque esa figura de aliado no es la idónea para trabajar ese aspecto, para trabajarme a mí mismo, ¿no? Claro. Conocer mi masculinidad, no por solucionar un problema colectivo, ni por agradar a un movimiento, ni por agradar a una persona en específico, sino para yo estar en buenos términos conmigo mismo, para invertir en mi felicidad y en mi bienestar. Primero, así también puedo ser una ficha clave para poder ayudar y contribuir a un cambio colectivo. Claro. Totalmente. Esto que dices me hace mucho sentido porque hace un tiempo yo pasé por un proceso igual como pues de una relación también muy violenta, etcétera. Y cuando llegué a un proceso de recuperación emocional, espiritual, me dijeron que lo primero que me dijeron fue que no tenía que pensar en lo que la otra persona hacía o decía o cómo se comportaba, que por supuesto eran cosas con las que yo me sentía lastimada y tal, pero me dijeron, tienes que voltear a verte a ti, ¿no? O sea, como echarte un clavado así, casi, yo me lo imagino como que se me voltean los ojos para atrás, ajá, así como que entonces me veo hacia adentro, ¿no? Y en esa medida yo puedo no solamente sanar mis relaciones, sino entender y conocer la forma en la que estoy habitando mi corporalidad, habitando el espacio y habitando las relaciones que tengo con otras personas. Y entonces esto que dices me hace sentido porque es como estar en función del otro, como pensando, es que me dijo o no voy a decir esto porque tal. Y siento que sucede no solamente con este tema del feminismo y las masculinidades y tal, es como las personas blancas, ¿no? Así como, ay, no voy a decir que, no sé, se ve moreno porque no sé qué, o ay, ¿qué tal que digo esto y ya es racista? Entonces, no genera una conciencia real de las acciones propias, sino están enfocadas en servir a la subjetividad del otro. Claro. Y siento que ahí está como un punto importante en lo que acabas de mencionar. Y ya. Muy bien. Totalmente. Y bueno, a mí varios puntos que estoy como ahorita conectando con diferentes cosas, es un poco esto. O sea, ¿cómo funcionaría entonces el hecho de construir en conjunto? O sea, entiendo que muchos movimientos afro de mujeres, ¿no? Le apuestan más bien como a construir en colectivo, a que no haya una separación tajante por el género, por la clasificación del género, sino más bien en construir a través de otras cosas, ¿no? Como tenemos un episodio que fue el último episodio de la temporada pasada sobre doloridad, que habla como de este sentimiento que de pronto nos une a partir de la herida del racismo, ¿no? Que nos ha causado, cómo podemos quizá como de pronto hablarnos y conjuntarnos como alrededor de eso, y de qué forma justo abordar estas cuestiones de género que nos lastiman como a todes,
sin estas divisiones, ¿no? O sea, sin estas divisiones de lo femenino, lo masculino, lo no binario, lo trans, como que nada más como que encasillan y no crean puentes. De pronto es como yo a lo mío y justo a estas subjetividades y lo demás lo olvido. Sí, porque se vuelve también como una lucha, una competencia de la visibilidad de nuestras identidades, Claro. y no en una construcción conjunta de una transformación, de un movimiento que realmente pues nos transforme, ¿no? Que la vida, ¿no? En una vida mejor, más justa, etcétera, ¿no? Claro. Sino que pareciera que en este punto, ¿no? Los movimientos sociales estamos como compitiendo. Ay, no, hubo protagonista negra, necesitamos diputada trans, necesitamos representación y visibilidad disca, no sé. O sea, como que pareciera que estamos luchando, ¿no? Simplemente porque existan esos espacios, pero no por transformar como realmente el espacio para que todas esas pues subjetividades dejen incluso de existir, ¿no? Porque ya lo hemos mencionado, o sea, yo me menciono negra, yo me identifico como negra porque estoy denunciando un sistema que me hizo llamarme de tal forma. Sí. Y bueno, antes de lo que sigue, justo, o sea, quiero destacar un último punto, que es esto, ¿no? Como la individualización de las problemáticas en general, ¿no? Es como, o sea, que todo se vuelve como tan individual que se olvida que son problemas a veces estructurales, que están ahí en la vida y que no es solamente como, tu hombre te odio porque no sé qué, ¿no? Así. O sea, y creo que muchas veces se olvida eso y se pone solamente como en una persona individualmente los problemas que en realidad son también estructurales, ¿no? Sí. Y ya. Ajá. Punto final. No, sí, Hasta la estoy de próxima. acuerdo. A ver, algo que es clave es, bueno, intentando responder a tu pregunta, Scar, es que cómo construir distinto, por ejemplo. Yo creo que, bueno, lo que dije hace un momento es fundamental, ¿no? Voy a mencionar brevemente, que es el trabajar primero en uno mismo, ¿sí? Digamos que eso es algo que cambia desde esta perspectiva de aliado, que es trabajar prácticamente en alguien más, ¿no? En crear hasta un personaje que se adapta a veces, ¿no? En trabajar en quién soy yo realmente, ¿no? Mi persona como es, ¿no? Como soy en todo sentido, auténticamente, ¿no? Eso es muy importante porque existimos, o sea, las personas existimos a ese nivel personal, particular, individual y a un nivel colectivo, ¿no? Pero insisto, digamos que el trabajo debe ser tanto afuera como adentro y no solamente afuera. Claro. Y no solamente adentro, ¿no? Y en esa medida lo que propone el aliado y estas cosas, pues ya lo hemos analizado, no es de alguna manera un trabajo sincero a profundidad. Y en realidad lo opuesto, lo que viene saliendo ahorita, que se llaman nuevas masculinidades, bueno, generalmente es el nombre que se le da, masculinidades contemporáneas, no sé. Esos nombres que también tienen sus altos y sus bajos, generalmente a lo que apuestan precisamente desde diferentes enfoques es hago la salvedad, personas que también no se agrupan bajo ninguno de esos qué sé yo, términos, nuevas masculinidades de algún tipo, sino personas que trabajan con hombres, ¿no? Que trabajan el tema de las masculinidades. En esos enfoques, pues precisamente muchos que yo he conocido que han sido experiencias muy bonitas, muy enriquecedoras, liberadoras, pues la apuesta también está a que el trabajo en uno también produce un cambio colectivo, ¿no? Si yo soy un mejor padre, si yo soy un mejor amante, o sea, si yo invierto tiempo en entender y construir y mejorar mi forma de ser padre, de ser amante, de ser hermano, lo que sea, de ser un hombre, por ejemplo, sobre todo en determinado contexto, que es más fácil que trabajar el ser hombre, sino, por ejemplo, cómo trabajar el aspecto de mis relaciones o, por ejemplo, de la sexualidad, ¿no? Cómo puedo yo proponer una sexualidad más íntegra, menos violenta, más, ¿no? Como hombre,
pues soy un mejor amante, y ser un mejor amante produce mejores ciudadanos, mejores trabajadores. Entonces, Y por Escar, ejemplo, a ver. No, porque Balu me está viendo de frente y me da miedo. ahí le pegamos un nervio, caballeros y caballeras. Le pegamos a ver. Sí, en últimas, ese aspecto de la colectividad es muy importante y me parece que sí, precisamente todos estos discursos muy contemporáneos y muy liberales invierten mucho en la experiencia individual de las personas. Sí, es que individualmente tienes que cambiar. O también en discursos muy colectivos, muy grandes, que también la sociedad muy debe cambiar. abstractos. Sí, claro. Y no pasa Como nada. En intangibles. últimas, y por eso les había dicho al principio que de alguna manera sí es importante ver que todo por ejemplo, esta propuesta que acaba de hacer o esta forma de trabajarse en uno mismo le sirve a todo el mundo, independientemente de su raza, de su género. Le sirve hacerse esos cuestionamientos. Claro. Total. ¿Cómo puedo ser mejor, qué sé yo? Sí, padre, madre, Sí, amante, totalmente. Y esto que dices me recuerda, antes de irnos a una pausa, que tenemos otro invitado súper especial que precisamente habla de cuestionarse a sí mismo y a partir de ahí construir como otra forma de relacionarnos. Él es Luigi, vamos a escucharle a una pausa y volvemos. Afrochingona. Hola, mi nombre es Luis Alfaro, soy tallerista en temas de género, principalmente en masculinidades, en espacios tanto empresariales como también comunitarios. Y agradezco profundamente que me hayan invitado a este espacio que admiro y del que aprendo tanto. Y bueno, hablando de la violencia de género, creo que no tiene que ver solamente con un tema de mujeres. Creo que aquí lo que tenemos que contemplar es qué origina la violencia desde una perspectiva de género, porque a través del género no es la única forma en que expresamos violencia. Y creo que lo primero que tenemos que partir son de estos modelos que nosotros tenemos de lo que implica ser mujer y ser hombre en una sociedad occidentalizada. Y saber que estos modelos tienen una característica muy particular de acercarse mucho a este ideal blanco, europeo, gringo. Partiendo de eso, es que tenemos que considerar que a partir de estos parámetros y normas que nos dan de lo que es ser hombre y ser mujer, se van a desprender otras violencias, porque estos parámetros no nos permiten considerar otro tipo de diversidades y otro tipo de identidades que existen en nuestra sociedad y que no existen de manera reciente, han existido y han estado presentes a lo largo de la historia de nuestra humanidad. Partiendo también de eso, o considerando también eso, es importante ver que no podemos dejar de lado y no se puede considerar el tema de la violencia de género sin considerar las diferencias sociales y culturales que vivimos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, y me voy a centrar específicamente en el caso de los hombres, no es lo mismo ser un hombre de la Ciudad de México a ser un hombre de Ciudad Juárez o ser un hombre en Chiapas. Nuestros entornos socioculturales siempre nos van a dar las características de lo que debemos ser y cómo debemos comportarnos, pero bajo la idea y la construcción vasconcelista que lleva todavía permeando nuestra sociedad desde hace casi 100 años, el modelo de desarrollo y el crecimiento a partir de las ciudades da la posibilidad de pensar que hombres que viven en espacios más citadinos, mucho más urbanos, tienen una característica mucho mayor o con presencia social más importante que lo pueden tener los espacios, por ejemplo, campesinos, rurales o indígenas. Entonces, creo que ahí es donde viene justamente el tema de la construcción de la violencia de género y de la construcción de lo que significa ser hombre. Porque no podemos pensar solamente en que son estas normas y estos parámetros que nos da el ideal masculino o el ideal femenino los que generan esta opresión. Esa idea ha hecho que de repente se piense que los hombres solamente sufren porque tienen que alcanzar o tratar de imponer o de imponerse a sí mismos ese ideal masculino. No, esa violencia de género es completamente estructural
y está permeada por la forma en cómo llevamos nuestras relaciones sociales a partir de estas diferencias. Y creo que es ahí donde viene la pauta de que no solamente tenemos que buscar pensar en generar nuevos modelos de lo que implica ser hombre y ser mujer para poder hacer este cambio dentro de nuestros espacios sociales. Es importante pensar cómo generamos estas interacciones sociales, cómo estamos llevando nuestras relaciones entre hombres y mujeres, pero también entre hombres, mujeres y diversidades, pero también entre los blancos, entre los pueblos originarios, entre los pueblos afro. En la medida que nosotros no encontremos la forma de cómo generar nuevas relaciones a partir de nuevos parámetros culturales, de nuevos ideales y de nuevas construcciones, esta situación de violencia se va a seguir presentando, ya sea como violencia de género o como otros tipos de violencia. A lo mejor suena muy ideal y muy utópico, pero caminando hacia la utopía se dan más pasos. Gracias por la invitación. Este es un espacio promocional. Si te interesa compartir y promover tu trabajo, Contáctanos. Afrochingonas. Hola a todix. Estamos aquí de vuelta en este primer episodio de nuestra 6ª temporada ya de Afrochingonas. Acabamos de escuchar a Luigi, ¿no? Con un tema súper importante, con cosas que dijo súper importantes. Aquí Alabama ya está despertando y acostándose en mis apuntes otra vez, pero no me importa. Y bueno, algo que quiero rescatar para comenzar la charla de lo que nos compartía Luigi es que, espérenme tantito porque no tengo memoria. Ahí está, ya, mira. Es que ya me distraje, se me fue el rollo, pero bueno, algo importante es, y es una pregunta que se hace, es ¿qué origina la violencia a través del género, ¿no? O sea, yo tengo la misma pregunta apuntada. Nos copiamos. Y que esta violencia tiene que ver también con esto que ya hemos venido hablando, que es desde dónde se está significando el qué es ser mujer y el qué es ser hombre, ¿no? O sea, desde dónde se está hablando desde dónde se está hablando de las masculinidades y del ser mujer. Y también un poco quiero empezar como a traer a la mesa esto de pronto que estas dos cuestiones se vuelven algo universal, ¿no? O sea, nos las venden como que es algo que aplica para todos, cuando en realidad no es así. Cuando en realidad el género es una clasificación que si bien usó Occidente, ¿no? Para clasificar a los grupos humanos, no es así en todas las culturas que hay en el mundo, y no todas se organizan a partir de esta diferencia de género, que es una diferencia que parte de las diferencias visuales, ¿no? Ajá, exactamente. Para poner ahí un poco sobre la mesa el debate, escuchar a Camilo, a los mellizos de Angola. Sí, me parece muy importante esa idea que nos deja Luigi en su audio. Un saludo para él porque también es fiel oyente de nuestro podcast. Un saludo, Luigi. Saludos, muchas gracias por aceptar participar en este episodio. Y es la idea de que esta violencia, bueno, que más bien que cuando hablamos de hombres, una idea del feminismo es que los hombres son homogéneos, ¿no? Y es algo que dicen, ¿no? Incluso si ustedes se meten en Twitter a cualquier perfil de una TERF o una feminista radical, que incluso no sea TERF, ellas dicen como no, todos los hombres son iguales y no importa si es blanco, negro, asiático, indígena, etcétera. Todos tienen la capacidad de violar, partir de la definición de ser hombre, de la capacidad de la violación, me parece atroz, ¿no? Imaginar el órgano sexual masculino como un arma. A mí eso ya me parece complicado. Totalmente. Además que también platicando con Camilo y con otros amigos hombres negros,
como que también decíamos que la violencia sexual también la han vivido los hombres negros Claro. en sus genitales, ¿no? En sus testículos, perdón que yo sea tan explícita. no, Ay, es que y es en, así, su- es que en es sus así. pilines. en sus pilines y en sus bolitas. No, es así, precisamente. Es que es así, ajá. Sí, claro. O sea, que con Camilo hablábamos de un caso que hubo en Colombia hace unos meses. Violentaron a una maestra colombiana, afrocolombiana, chocuana, que se trasladó a vivir al centro del país con sus hijos. Y entonces a sus hijos los torturaron dentro de ese espacio escolar. Y las heridas que les propiciaron a estos chicos fueron directamente en sus genitales. Y estamos hablando de niños de cortas edades, ¿no? Ni siquiera adolescentes. Y estas heridas las propiciaron tanto otros niños, mestizos, no negros, blancos, adultos también, no negros, blancos, mestizos. Y cómo, o sea, sí hay violencia sexual, ¿no? De cómo este tema de la violencia sexual está completamente monopolizado por un feminismo que es blanco y que a veces también es negro, ¿no? En donde no Claro. participan, donde el pene del hombre negro es un arma de destrucción masiva, es un violador y punto, ¿no? Y no hemos llegado a hablar de estas violencias dirigidas directamente a su sexualidad y esto tiene que ver con lo que Luigi nos contó de que, o sea, pensamos en los hombres como un grupo homogéneo. Claro. Y sí hay diferencias muy cabronas de raza y clase entre ellos, como las hay en las mujeres. Es que Claro. yo creo que eso es importante y otra vez traigo esta parte de los esencialismos, ¿no? O sea, como todos los grupos son diversos, ¿no? O sea, no hay una homogeneidad ni en los hombres ni en las mujeres, como esto de lo que hemos hablado, ¿no? Como estar en espacios de solo mujeres y aún así sentirnos violentadas, aún así atravesar por experiencias desagradables, estar en espacios de solo personas negras y aún así sentirnos minimizadas las experiencias. Entonces, como que creo que cada grupo tiene esta posibilidad de diversidad y de no ser homogéneos. Y ahorita que contaste esta experiencia, yo recuerdo un TikTok de una chica que vi hace un tiempo que decía que tenía un sobrino y que era la peor pesadilla del mundo tener un sobrino, que no lo iba a abrazar ni que no se le iba a acercar porque ese niño ya era un... macho, sí, opresor, o sea, que ese niño ya era potencial un feminicida. sujeto del patriarcado, ¿no? Ese niño ya estaba encarnando Terrible. el patriarcado, un niño recién nacido, ¿no? Y yo digo, ¿qué tanto se pueden distorsionar como estos discursos y qué tanto nos pueden llevar a eso? O sea, Y a generar entendiendo- también, imagínate, pobre niño creciendo en una familia con una Sí. tía así. Exactamente, y sin entender que, pues, incluso ese acercamiento que pueda tener o no la tía con ese niño está moldeando la forma en el que ese niño va a responder o no a esos mandatos patriarcales, machistas, racistas, misóginos, etcétera, ¿no? Entonces se me hace como súper complicado, pues, todo eso. Cri, A cri. ver. Ah. No, es que sí, es tremendo. O sea, toda esta historia de lo que le pasó a esta familia en el centro de Colombia, en el departamento de Boyacá, a esta familia chocuana, es precisamente eso. Son niños, son personas que me dificulta imaginar precisamente cómo pueden ser vistos como amenazas, como sujetos peligrosos, ¿no? Pero digamos que eso es algo muy importante para hablar de las masculinidades, que es que también pues empieza desde la infancia, ¿no? Y en caso de las masculinidades negras, pues ya la persecución, la criminalización, la deshumanización empieza desde la infancia. Entonces a unos niños que de verdad son niños, ya sufren un tipo de violencia no solamente racista, que es claramente racista, ¿no? Son una familia negra de tez bastante oscura, además, en una parte del país donde no se ven tantas familias
y independientemente de que se vean o no se vean, pues es un ataque racista brutal, ¿no? Los niños, uno casi se muere realmente. Y a la mamá también, ¿no? La mamá también la asediaban y le hicieron cualquier cantidad de matoneo laboral, ¿no? Bueno, y el rector del colegio avalando toda esa impunidad, ¿no? O sea, no hay responsables, ¿no? Que digamos es el estado en el que viven nuestros países. No hay justicia. Entonces, a lo que yo quiero llamar la atención es que es un acto racista, es violencia racista, inequívocamente. Lo interesante es poderlo ver como violencia de género. Eso es algo que se nos dificulta mucho. Inclusive a nosotros mismos. Se nos dificulta vernos como víctimas. Claro. Eso es algo que sobre todo a los hombres racializados para la dominación se les prohíbe. Se nos prohíbe ser víctimas. Claro. Sino siempre victimarios. La masculinidad es sinónimo de victimización. Y dentro de estos paradigmas también la feminidad es sinónimo de víctima. Y nada de eso es cierto. Todos podemos ser todo en cualquier momento, Exacto. dependiendo de la posición. Y a veces somos victimarios, pero al momento siguiente somos víctimas. Y así. Es importantísimo, es crucial que las personas masculinas, los hombres, nos podamos entender como víctimas también. También podemos reconocer cuando somos victimizados. Especialmente los hombres negros. Porque la fórmula, por ejemplo, que aplica para estos niños, que es un caso reciente, fue el año pasado, en noviembre, diciembre tal vez. Es un caso reciente, pero no necesita ser reciente. Digamos que esto todo sucedió por un periodo de 500 años ininterrumpidamente. Recordemos que el racismo viene del colonialismo, ¿no? Bien, la raza nace en la colonia y en esa medida esta noción del hombre negro como un sujeto a controlar, un sujeto que es un peligro, que es una forma, que es como más bien una deformación de la masculinidad blanca, es un sujeto naturalmente peligroso porque es una abominación, ¿no? Es una cosa, ¿no? Es una exageración de la masculinidad blanca, ¿no? He ahí ese aspecto de la emasculación, ¿no? Ir al genital. La genitalidad está en el centro de la experiencia negra masculina, y tanto que es básicamente algo que, digamos, como uno como hombre negro vive día y noche como una fórmula de violencia de género, que uno está reducido a su genitalidad, a su pene, obviamente al tamaño del pene, etc. Eso, y ahora como lo podemos ver en ese caso específico, que no es un caso en Estados Unidos, ni es un caso en no sé dónde, sino en Colombia. Traemos a Colombia a colación porque es el país donde crecimos, ¿no? En ese caso hay un ataque primero que todo a unos niños negros, y no cualquier ataque, sino un ataque que va también hacia su genitalidad, hacia el pene, los testículos, un tipo de tortura que debemos precisamente nombrarlo como es, con todas sus letras. Es un ataque a esa parte del cuerpo, a la genitalidad. Y eso es violencia de género. Pues tendríamos que verlo como violencia de género, ¿no? Digamos que si hubiera algo parecido que le sucediera a una mujer, a la genitalidad, todo esto, pues indudablemente sería un tema de género. ¿Por qué no lo puede ser cuando se trata de un hombre? Pues hay dos respuestas a eso. Una es el aspecto de que la fórmula de víctima no es accesible para los hombres en general, mucho menos en ese sentido. La segunda parte de la respuesta: los hombres negros siempre han sido, las personas negras en general, siempre han sido, ya lo saben, objetos, carne, simples pedazos de carne que como se pueden vivir, podemos matarlos, ¿no? Como pueden subir, bajar, no interesan realmente. Esa es la condición, digamos, de lo negro, ¿no? El aspecto de la humanidad, la no humanidad dentro de la humanidad, ¿no? Entonces, eso es algo que creo yo que queríamos hablar aquí sobre la mesa, que tenemos que traerlo sobre la mesa, que es cómo se puede hablar de violencia de género, o cómo podemos complejizar la experiencia masculina, más allá de esta retahíla que ya no la sabemos, de que los hombres, el privilegio, el patriarcado, que claro que también tiene una parte muy importante, pero digamos que lo que nos convoca, creo yo, lo que me convoca aquí también es decir, existe victimización de género también hacia los hombres negros, que los hombres tenemos agencia cuando se habla de género, y el hecho de no tenerla es también una violencia de género hacia el hombre. El hecho de no permitirle a un hombre expresar la violencia que vive por su condición de ser hombre, pues es también una forma de oprimirlo en tanto hombre, ¿no? Claro. Y
Yo pensaba justamente en cómo el feminismo ha sentado como un sinónimo, el hecho de hablar de género igual mujeres, ¿no? Y creo que es algo que también aquí hemos dicho 1.000 millones de veces, porque siempre olvidamos como la otra parte. Y me acuerdo específicamente de una experiencia que tú nos compartiste, Marbella, en una reunión con unas feministas en donde tú dijiste, bueno, sí, pero ¿qué va a pasar con este hombre que cometió tal cosa hacia esta mujer? Todas estaban enfocadas hablando de atender a una chica que había pasado alguna situación, y Marbella, en este espacio lleno de mujeres, todas feministas, dijeron, ¿no? Se burlaron de ti. Sí, se burlaron, me dijeron que cómo era posible que ellas no querían, obviamente, ni les interesaba tratar con un violador, ni con un asesino, ni con nada. Y tengo como muchos pensamientos en la cabeza. Ahorita Camilo decía que por qué nos cuesta tanto trabajo ver como estas acciones de las que hemos hablado como violencia de género, ¿no? Viniendo hacia acciones hacia los hombres. Y pienso que honestamente a mí, como también por toda esta conceptualización y todo esto pues de los feminismos y tal, me cuesta también un poco de trabajo, pero al mismo tiempo no, o sea, como que estoy así en una estira y afloja, porque yo pienso que el sistema patriarcal, racista, etcétera, por supuesto existe, lo estamos viviendo, sabemos sus consecuencias, sus implicaciones, pero que al hablar de esta diversidad de la que hablábamos, también las consecuencias son distintas para cada corporalidad, para cada categoría, por decirlo así, ¿no? Entonces, pensaba en este ejemplo que decía Camilo, si a una mujer, pues, no sé, se le violenta en sus genitales o tal, es violencia de género, pero a un hombre no, y pienso que también tiene que ver con que o no pienso, más bien me imagino la respuesta de algunas feministas y es como, pero es que ustedes no los matan, ¿no? Es que ustedes no los matan por el hecho de ser hombres, y si los matan, se matan entre ustedes y no sé qué, pero eso me parece algo tan complejo porque siento que se queda de una manera súper por encima, muy superficial de lo que sí, es una manera... realmente es la problemática. O sea, por ejemplo, en esta situación que comparte Balu, yo decía, bueno, el sistema, si patriarcal, machista, misógino, un hombre abusa sexualmente de una mujer y por supuesto que hay que atender a la mujer y tal, pero ¿qué va a suceder con el hombre? ¿No? Claro. O sea, es parte de ese mismo sistema. Claro. Y sin restarle agencia, todo esto que está sucediendo es consecuencia de esta estructura misógina, machista, racista, clasista, bla, 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 bla. Y yo lo pongo, o sea, en mi cabeza yo siempre intento hacer analogías que sean como muy fáciles y sencillas para poder yo entenderlas. Y yo pienso que es como si fuera una bicicleta, ¿no? Y aquí hablando en términos súper binarios de hombre y mujer, que es algo que hemos estado haciendo en este episodio, sin dejar de lado que existen muchas otras formas de manifestación del género. Claro. Pero pensando en una bicicleta, yo digo, bueno, tienes una bicicleta, se te ponchan las llantas y no puedes inflar solo una, ¿no? Porque la bicicleta no va a funcionar si inflas solo una rueda, ¿no? O sea, necesitas inflar ambas ruedas para que la bicicleta funcione, y es así como yo entiendo esta parte de las opresiones de género, de las violencias de género, ¿no? Como que se tiende como, sí, justo a hablar de género y hablar solo de mujeres sin problematizar lo que está sucediendo, no solo sin problematizar, sino sin atender y sin poner atención a lo que está sucediendo también en la otra rueda, ¿no? Para que pueda la bicicleta pues caminar. Completamente. Pues sí. Y yo quiero hacer una recomendación en este momento. Llegó la hora de las recomendaciones. Y Intersecta, que es una organización amiga de Afrochingonas, en estos días publicó un amicus curieux para la acción de la inconstitucionalidad 63-2019 de la Ley Nacional de Registro de Detenciones y las detenciones de las Fuerzas Armadas. Ellas en este amicus, en este informe que están presentando a la Corte Suprema de Justicia, pues le están mostrando a la Corte Suprema de Justicia quiénes son las personas que las Fuerzas Armadas en México detienen y qué pasa durante las detenciones. Y adivinen qué. Hombres racializados. Sí. Claro. ¿Acaso eso no es una violencia de género demasiado explícita? O sea, no sé, o sea, a mí me parece como en el contexto en el que estamos en este momento en México, donde hay ya militares en el metro,
Claro. ¿no? Donde hay militares en los hoteles, en el aeropuerto, donde hay militares en cada uno de los espacios de nuestra vida pública. Necesitamos hablar de cómo actúan estos cuerpos, ¿no? Armados y quiénes son sus principales víctimas. Claro. Y son hombres. Sí. Y no es Santi del ITAM. Perdón, Santi, te quiero. Ay, Fue sí, el primer nombre que se me ocurrió. Tenemos una mix que se llama Santi. Santi así, No oyendo es- nuestro episodio, Ajá. llorando. No es William de la Náhuac, ¿no? No es la gente de por allá de las lomas de Chapultepec quienes están viviendo los embates de esta militarización. Son hombres racializados. Por supuesto, también somos mujeres. Claro. Pero en su mayoría son hombres. ¿Esto no es violencia de género? Teniendo en cuenta también, perdonen, disculpen. O sea, ¿de dónde nacen estas instituciones? O sea, estas instituciones nacen después de que se Es abolida. es abolida la esclavitud. Y la esclavitud era la institución para dominar a las personas negras. Es abolida la esclavitud. Aparece en las cárceles la policía, los militares, todo ese aparato del Estado para que tenga el monopolio de la fuerza. Y el actuar es muy parecido. Continuamos. Perdón. Y ya me enojé. No, es que sabes también que pienso. Ay, no, dale a mí. ¿Te la quito? No, ya, no quiero hablar hoy. ¿Te la quito? Se enoja. Se enoja y se va. Ajá. No, pues justo yo me encontré con un texto de unos brasileños que escribieron en un blog y el texto se llama como Habla Negrao sobre la necesidad de abordar las masculinidades negras. Y justo hablan de esto, o sea, de esto que mencionabas tú, Alu, ¿no? Bueno, ellos hablan de que ese blog surge a partir de un encuentro que tienen en un espacio de reflexión de hombres que se llama La Rueda de Hombre Negro en el Distrito Federal de Brasil. Y ellos justo, uno de los principales enunciados que exponen en esta reflexión es que en Brasil ser hombre negro es igual a muerte y vida, ¿no? Pero para ellos está muy ligado eso, porque son los cuerpos que son más perseguidos, son los cuerpos que son asesinados, son los cuerpos que están experimentando esas violencias estructurales, ¿no? Y también hablan justo también de este carácter estructural del racismo, y es algo que pasa en América Latina, o sea, y eso también es violencia de género y no se ve de esa forma para nada. Camilo, ahora quiero preguntarte algo. Perdón, yo sé que hemos dicho bastantes cosas y que estás que te Y hablas. Camilo así de, no, pues gracias por la invitación. Pero Sí, no, también- la verdad. Otra cosa importante. Síganme a mí. Ya. O sea, ya como queriendo aterrizar un poco estas violencias que tú o que los hombres negros experimentan también como violencia de género intersectada con el racismo. ¿Por qué no nos compartes de qué manera tú experimentaste esas violencias tanto en Colombia como en Europa? Porque otra cosa que dicen las feministas es como, no, el trabajo doméstico y de cuidado solo lo realizan mujeres. Pero, sorpresa, el trabajo doméstico también lo realizan hombres y tú fuiste trabajador doméstico, niñero, de una casa, de una familia blanca, de mujeres blancas, alemanas, blancas. Bueno, sí. Sí, gracias. Y Camilo así de, yo no iba a hablar de eso, pero bueno, gracias por mencionarlo. Sí, no, a mí me parece que básicamente que yo vengo también aquí a decir que la experiencia del hombre negro está inseparablemente permeada por sexismo y racismo. Básicamente, esas cosas no se pueden separar, ¿no? Precisamente porque, bueno, podemos citar aquí literatura y todo, pero pues, se puede comprobar empíricamente que la raza y el género siempre estuvieron ahí, como con la clase, como en el movimiento en el que nace el Estado colonial, la imposición, la autoridad de Europa hacia el resto del mundo, pues ahí hay una creación cultural importante. Entonces, la experiencia del hombre negro siempre está entrecruzada por sexismo y racismo. Siempre. Entonces, por ejemplo, yo como lo he vivido, bueno,
bien hallada. Sí, por ejemplo, yo en su momento, yo fui... Esa fue la manera en la que yo llegué a Alemania. Yo llegué a Alemania como muchas personas jóvenes están llegando en este momento para poder hacer una transición, entrar a una universidad o hacer algún tipo de algo. Muchas veces simplemente es por salir del país de origen. Es ser au pair, ¿no? Esta figura de ser au pair, ¿no? Que es, se escribe A-U-P-A-I-R, si lo quieren buscar, si no lo conocen. Y es una palabra francesa, o es una expresión francesa muy cínica porque significa a la par, ¿no? A la par. Y de todas las maneras que se podría llamar, se llama a la par, ¿no? Y es un ejercicio que te lo venden súper bien, ¿no? Te lo venden como, no, y tú vas allá y te pagan bien y te dan vacaciones y viajas a Francia y viajas a Italia y tienes tiempo libre. Y es una forma muy, muy fea, porque vives donde trabajas donde vives. No hay una división clara de cuando los niños, sobre todo, no identifican eso, que tú eres un trabajador. Tú no estás de chévere, no eres el tío, el primo, el hermano grande. Mucho menos es obvio, se nota porque el fenotipo es otro, ¿no? Y ya, pues sí, efectivamente hay mucha gente que está viniendo de Colombia, del propio México, de muchos países de nuestro lado, también de África, de Asia, ¿no? De las colonias, a ir allá a trabajar de criados y criadas en las casas de los europeos. Incluso hay como TikToks que te dicen como qué hacer o qué paso seguir para ser au pair en Estados Unidos, en Canadá, en el norte global. Ya, no, y es muchas, yo creo que la mayoría de las veces las personas tienen muy malas experiencias en las casas porque no conocen gente, no hablan el idioma, no tienen cómo buscar ayuda muchas veces. Eso fue una manera, ¿no? Pues digamos que yo trabajé de manera asalariada y es una forma subasalariada porque uno no recibe un salario como tal, sino que parte del salario es la casa, la comida y que la familia asuma ciertos gastos por ti. Yo no lo recomiendo, la verdad, pueden ocurrir cosas muy feas. Y sí, fue un momento muy, muy desagradable en mi vida. También hubo muchas cosas en las que yo pude haber reaccionado mejor y pude haber invertido más, por ejemplo, en la comunicación. Eso hubiera también ahorrado bastantes problemas, también de manera autocrítica lo tengo que decir. Pero en general, como sistemáticamente el sistema de au pair es muy perverso. Otra manera muy concreta, por ejemplo, la que yo viví, es una que también hay que nombrarla con todas sus letras. Y que es, por ejemplo, que yo cuando empezó mi adolescencia hasta, digamos que toda mi época escolar, de colegio, desde la adolescencia, para todo el mundo existía y era latente el paradigma del pene del hombre negro, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí mis amigos todo el tiempo me lo estaban preguntando, recordando, suponiendo, inclusive tocándome, ¿no? O, por ejemplo, cuando yo iba al baño a orinar, yo a veces sentía que yo no podía ir porque había alguien detrás de mí. Yo fui a un colegio donde la minoría de personas éramos personas negras. Entonces existía, yo me imagino, no lo sé, que en otras partes de Colombia y del mundo donde hay más presencia negra, pues quizás se modula más eso. Pero en ese momento donde yo crecí tan expuesto en esa medida, precisamente iba otra vez a la genitalidad, a suponerla, a hablarla, a adularla supuestamente, y eso nuevamente es una manera en la que yo creo que todos los hombres negros, que sobre todo que crecemos en comillas Latinoamérica, Avia Yala, uh-huh. Todos cuando hacemos esa relación con la población mestiza, blanca mestiza, pues existe esa forma tan particular de violencia, ¿no? Que es precisamente de suscribirse a ese concepto del hombre negro como un hombre monstruoso, un hombre exagerado, ¿no? Inclusive si uno observa precisamente cómo la pornografía gringocéntrica describe al hombre negro, siempre es con ese tipo de adjetivos, monstruosos, gigantes, así, ¿no? Para referirse no solamente también a la genitalidad, pero también a la persona, ¿no? Uh-huh. Entonces, y eso, que también es una cosa un tema súper rico a tratar en círculos de masculinidades, es la pornografía, ¿no? Y como, por ejemplo, eso también afecta tanto el entendimiento de la sexualidad del cuerpo, y particularmente en ese sentido del hombre negro, como esa genitalidad define, ¿no? Tu experiencia y tu humanidad. Eres porque eres sexual, eres porque eres bestial, ¿no? Eres porque eres más grande y eso es más interesante, ¿no?
Y eso es una forma muy específica de violencia de género que es racista, que no puede ser sin el racismo, que ese concepto de bestialidad, de monstruosidad del hombre negro está basado en su condición de hombre y su condición de negro, ¿sí? Y eso es algo que no sé por qué venimos a descubrir ahora, ¿no? En Estados Unidos hay un poco más de tiempo que esto se está tratando, ¿no? Yo recomiendo mucho a el momento de... Eso. No venía preparado, pero... No venía preparado, pero yo me encontré este libro, me lo metieron en la maleta, que se llama The Man Not, y es como el no hombre, ¿no? Básicamente. Y precisamente en la portada hay 2 niños, o bueno, es un niño, es solo uno, pero ya ahí se va definiendo cómo precisamente esta... que yo soy muy crítico de los Estados Unidos y sé cómo es un país tan agresivo e imperialista con todas sus letras, pero digamos que es importante conocer y que haya escritura, que haya literatura, que haya teoría también sobre el aspecto de la experiencia masculina, negra y masculina. Eso nos permite también entender que sí la hay, que sí existe esa violencia, que es urgente, que es preciso tratarla y que pues tenemos que obviamente hacer algo, ¿no? Entre personas negras, entre hombres y pues, o por extensión toda la sociedad tiene que activarse. Claro, tenemos un paquete de 10 libros. No es cierto. No es cierto. Marca ahora al 11 afrochingonas. A las primeras 10 personas que llamen, autografiado por Camilo. No es cierto, amigos, no tenemos nada, pero creo que tenemos el PDF, ¿no? ¿O sí, no? tenemos el Les PDF. podemos pasar el PDF. Y no, rápidamente, el autor es muy recomendable, lo recomiendo mucho porque es un hombre muy sensible. No solamente es un hombre brillante y increíble, sino que es una persona que trata sus escritos partiendo de la sensibilidad, de un cuidado, de cuestiones no solamente intelectuales y académicas, sino también de una preocupación emocional de lo que él ha vivido como un hombre negro en Estados Unidos y en Escocia, donde reside. Tommy J. Curry se llama. Muchas gracias, Camilo. Qué buena recomendación. Y qué bueno que mencionas esto, porque yo creo que hemos estado hablando por algunos minutos, quizá una hora, no sé, y este tema pues sin duda podría desarrollarse mucho, mucho más, seguir hablando y tal, pero creo que además de hablar como de toda esta complejidad y tal, también podemos hablar pues de lo que sí se está haciendo, ¿no? De las resistencias, de quiénes están organizando, si hay hombres organizándose, si no, qué está sucediendo. Y puede ser desde cualquier ámbito, ¿no? Puede ser desde la música, el baile. Sí, la cocina, no sé. Desde cualquier ámbito puede haber como este interés por como hacerse más consciente de estas relaciones. Entonces, no sé si quieran mencionar algunos ejemplos, algo que conozcamos acerca de resistencias masculinas. Pues, series. A mí me encantan las series y desde que empecé como a leer para el episodio, traigo mucho en mente. Digo, igual es un referente de Estados Unidos, que claro, como bien dice Camilo, con sus críticas, ¿no? Entendiendo como el contexto de Estados Unidos, pero me parece una serie muy buena para reflexionar como las masculinidades, para entender un poco también el racismo que viven los hombres, pero en el contexto de Estados Unidos, que es Atlanta, ¿no? Atlanta es una serie buenísima que... O sea, digo, está bien locochona porque de pronto se mete... además sale el papito de Donald Glover. Sí, no. Y el otro, no me acuerdo cómo se llama. Pero justo nos permite como adentrarnos a eso, y además que es diverso, o sea, no ocupan una sola línea de narrar la historia, sino ocupan diferentes y tienen unos episodios ahí muy locos que también te ayudan como a reflexionar todo esto. Yo creo que eso sería una recomendación. Yo, otra serie también mexicana que la vi hace muchísimo tiempo. ¿La de XY. Gran serie. Sí, yo la vi también. Gran serie. Salí en el 11, me parece. Sí. En las noches. Está en YouTube. Yo la vi en YouTube. La voy a cuando buscar. comenzó la Gran pandemia. serie que habla también de la masculinidad y de lo complejo y bla. A mí me gusta mucho. Si te gusta Soy tu fan, puede que te guste XY. Es muy, muy buena. Sí, es buena. Y también quiero recomendar una, que no sé si es una recomendación, porque no la he visto, pero creo que está buena. Y es una
que tampoco sé cómo se llama. Ay, qué mala recomendación. Pero está en Netflix y es de un actor que va con su terapeuta. Y entonces como que hablan así... ¿Es Shoots, algo así? Esa. No la he visto, pero vi el tráiler y me parece que es una buena forma también de vulnerar esta masculinidad, ¿no? Y de ponerse también en, no sé si en el papel de víctima, pero sí de un ser vulnerable y demostrar este proceso y es entre dos hombres. Entonces me parece que también es una cosa buena. Yo no traigo ninguna recomendación, pero creo que mi recomendación es creer... La cotorrisa. de recomendaciones. Si quieren saber de masculinidades en México, Escuchen la cotorrisa. No, yo creo que es súper importante como generar espacios... Ay, me salí del micrófono. Generar espacios donde realmente, o sea, todas las personas sean escuchadas y que puedan expresarse de manera libre, de manera tranquila, sin miedo a ser juzgados, juzgadas y juzgades. Y voy a traer una recomendación de algo que tampoco he visto y tampoco he escuchado. Y es un podcast que ayer me comentó Camilo. Ah, sí, eso sí. De Radio Ambulante sobre un espacio que abrieron en Colombia, una línea telefónica para atender a hombres específicamente que estaban como a punto de, o sea, que necesitaban contención emocional. No he escuchado el podcast, le dije a Camilo, si quieres lo oímos antes de que lleguen las chicas. No logramos hacerlo porque había muchas cosas que hacer, pero pues bueno, yo lo quiero escuchar y también les invito a que lo escuchen porque creo que la idea está bastante interesante de crear una línea, ¿no? Para que las personas puedan ser escuchadas y atendidas sin miedo a macho de mierda. Claro. Y estas cosas como estas reacciones que yo siento que no benefician a nadie, ¿no? Entonces creo que esos espacios, construir espacios así es súper importante y súper necesario. Ok, yo tengo ciertas recomendaciones. El podcast de Radio Ambulante sí lo recomiendo yo, que yo sí lo escuché. Ella lo dijo, pero ajá. Entonces, ese es bueno. Hay muchas cosas por ahí, ¿no? Si uno escribe masculinidades en cualquier buscador, encuentra varios resultados. En varios países ya hay gente activada. Hay muchos enfoques muy distintos, no puedo hablar por todos. Yo he trabajado con algunas personas en Colombia, con alguna gente. Hay una persona que es de Argentina, que reside en Argentina. No es una persona negra, pero hace muy buen trabajo. Lo recomiendo un 100%. Se llama Pablo Más, @PabloMás, lo pueden encontrar. Es una persona que pues, no he tenido el gusto de tratarlo en persona, pero los talleres que él hace son muy, muy conscientes y muy cuidadosos, muy cariñosos también. También recomiendo, en el caso de, por ejemplo, algo que hay en Europa, para quien de pronto está escuchando esto en Europa, sobre todo en los países de hablas, o sea, de lengua, de germánicos, de hablas germánicas, salvo el inglés, está algo que se llama el MRT, o sea, Männliche Radikale Therapie, terapia radical masculina, básicamente. Y es una forma de terapia que se hace en grupo, y entre más o menos mínimo 10 personas, y hay 2 personas que conducen las sesiones y hay diferentes etapas, se preguntan a la gente cómo se encuentran, se invita a uno a discutir, a reflexionar, y es un proceso que se hace por un año. Eso es algo muy, muy constructivo que está sucediendo en Europa y pues tengo entendido también en algunas partes de Estados Unidos. Entonces uno puede buscar MRT en Estados Unidos, supongo que no sé si aquí en México tal vez lo haya. Tal vez está por otra sigla, ¿no? No es MRT. Eso. Y también yo he conocido espacios de masculinidades en varias partes del mundo. Conocí uno en Namibia, de donde traje este collar. En Namibia, que es un país que queda en el Atlántico, en el sur occidente africano. O sea, es un país limítrofe de Sudáfrica, para que se ubiquen un poco. Entre Angola, la querida Angola, y Sudáfrica, que también es muy querida, está la querida Namibia. Y yo fui allá, estuve un tiempo, unos meses, y conocí un proceso muy lindo donde aprendí también muchas cosas. Aprendí también la importancia de que, por ejemplo, de que como hombres también hablemos con tranquilidad de nuestra agencia.
¿sí? Sin miedo, digamos, a hablar de que también no se nos puede violentar a la hora de tomar la palabra frente a esto, que también nosotros tenemos parte en esta discusión y o sea, también es requerida nuestra participación. Y sobre todo que esta cuestión, eso lo aprendí precisamente en Namibia, en la madre África, que esta cuestión de creer, de que nosotros mismos tenemos que creer que el patriarcado y que esta dominación absoluta del hombre sobre la mujer no es universal. Claro. Porque de ser universal no habría nada que hacer. De ser realmente algo biológico, algo natural, pues entonces, ¿qué podemos hacer como hombres y como en general como humanidad si de por sí ya está, digamos, prescrito en el código genético de la humanidad que los hombres son así y las mujeres son así? No, todos tenemos... existen infinidad de posibilidades para cada uno de nosotros para hacer lo que queramos hacer. Y Como Barbie. Como Barbie. no, le quitaron Barbie todo Man. el peso al aparato. No, también, ¿por qué no? Sí, y eso es importante. Que mi recomendación es que, en últimas, por ejemplo, para un hombre que esté interesado en esto, que yo veo aquí algunos hombres interesados en esto, que descubran si hay un grupo que les sienta bien en su ciudad, en su pueblo, en su espacio vital, que lo descubran, que miren a ver si les llama la atención, si no, hasta por qué no intentar armar uno desde la base, ¿cierto? Y, indagar en la literatura, en qué se puede, ¿no? Si uno es de leer, ¿no? Pues también hay un montón de información hoy en día en las redes, ¿no? O sea, realmente está servido, ¿no? Si uno quiere inspirarse o conocer más, realmente está totalmente servido. Hay grupos presenciales y siempre va a estar la posibilidad de uno invertir en su propia felicidad y en su propio bienestar, que creo yo, como dije al principio, es lo principal, ¿no? Que uno mismo tenga tiempo y se dedique a uno mismo la suficiente atención para dar un paso hacia adelante siempre. Pues muchas gracias, Camilo. Pues qué bonito. yo antes de irnos, una última recomendación, nuestro episodio de De masculinidades masculinidad. racializadas, Justo pensé en eso. en el que participa Filosoflow con su flow filoso, con un spoken word también muy potente. Ese es un gran episodio también. Sí. Entonces, pues para complementar la charla, podría ser como una segunda parte, no sé, pero ahí está, también pueden escucharlo. También tenemos un pequeño cortito que se llama... Las vidas negras Ajá, importan. exacto. También. En el que participa Camilo y otros amigos negros que comparten también Ajá. sus experiencias entrelazadas del racismo con la sexualidad. Totalmente. Pues bueno. Bueno, pues se acabó el tiempo. Llegamos al final de este episodio, el episodio número 1 de la 6ª temporada de Afrochingonas, el número 1 de este 2023, con todo, ya listas para los jitomatazos de las feministas. Pero les recordamos nuevamente que pueden seguirnos en nuestros perfiles de Instagram, TikTok, Facebook no Twitter. tenemos, Twitter, Patreon. y Patreon, porque eso nos ayuda a seguir creando. Si les gustó este episodio, por favor, compártanlo. Es lo que más nos ayuda. Obviamente el dinero nos ayuda, pero también que sigan nuestras cuentas, les den like, las compartan, etcétera, que problematicen, nos dejen comentarios, si les gustó, tal, nos ayuda muchísimo, se los agradecemos. Y Afrochingonas está disponible ya en video, entonces si tú estás escuchando esto en una plataforma de podcast, ahora puedes ir a YouTube y ver nuestras Estas bellas caras. bellezas. En YouTube puedes seguirnos también. Diablo. Y muchas gracias, Camilo, por acompañarnos. Gracias a Balam allá en las cámaras y gracias a quienes nos acompañaron aquí. Hoy tenemos invitados especiales, Alexa y Oscar. Gracias también por acompañarnos. Gracias a todos por escucharnos, por sintonizarnos, por acompañarnos. Gracias a Alabama por hacer... Centro de mesa. Ajá. Es que por ser el centro de por esta ser mi mesa. compañerita en este episodio. aquí. Y gracias, chicas, gracias, porque solas somos semilla, juntas campo florido.
Para este proyecto autogestivo juntamos nuestros poderes. Yo, Marbella, con mucho amor, colaboro con las imágenes de portada. Yo, Scarlett, me encargo de la edición. Y yo, Balu, escribo el guión. Muchas gracias por escucharnos.